DeepSeek, me imagino que lo habrán escuchado, o si no, lo escuchan por primera vez. Básicamente es un nuevo modelo de inteligencia artificial chino, donde va a competir plenamente, ya está compitiendo con OpenAI. Si no lo han utilizado, lo pueden utilizar tanto en la modalidad ChatGPT como en la modalidad API, para hacer automatizaciones con N8N, cosas que vamos a ver acá, cómo utilizarlo. Tiene grandes ventajas DeepSeek, una es que es tan potente como OpenAI, inclusive en algunos escenarios más potente, y es muy barato. Esta es la página web, deepseek.com. Ustedes ingresan a esta página web y le da dos opciones. ¿Querés trabajar mediante la consola? Esto es igual que OpenAI, ChatGPT, o querés trabajar desde la app, que ahora vamos a ver todo este tema. Si vamos desde la consola, hacemos clic acá, vamos a iniciar una consola similar a la de ChatGPT. Fíjense acá, le doy una muestra de ejemplo. Es muy similar a la consola de ChatGPT, prácticamente hicieron un copy-paste. Acá interactúan. Hola bro, me va respondiendo. Alguna estrategia de marketing para vender estufas en el mercado chileno a un nicho de escasos recursos. Le pongo, me ato una estrategia, responde bastante bien. Si noto que es un poquitito quizás más lento en general la respuesta, apenas un poquito más lento. Se puede conectar en la web, fíjense que acá tiene dos particularidades. Una, resolver problemas matemáticos, y después vamos a ver que es incluso más potente que el modelo más avanzado de OpenAI para resolver problemas matemáticos. Es muy interesante. Y buscar información en la web. Por ejemplo, acá le puse principales 3 noticias de inteligencia artificial del día y me hace un resumen de las 3 principales noticias del día. Nvidia lanza tal modelo. Meta cambió su enfoque de moderación de contenidos, que eso, así, ¿verdad? Es muy interesante. Meta fue muy restrictivo en el tipo de contenido. Fíjense que el que usa X se dará cuenta que hay cualquier cantidad de contenido, como Telegram, ¿no? Hay muy poco filtro, y ahora Meta va a empezar a ser más abierto con el tipo de contenido. Esto va a cambiar un poco las cosas, va a haber otro tipo de contenido en Meta que antes no pasaba. Y avances en agentes de IA autónomos. 2025 se perfila como el año de la automatización de los agentes, y ya, cosa que es lo que estamos hablando acá. Capacidad de la web, cosa que también tiene OpenAI. Y además pueden agregar archivos, ¿ok? Pero fíjense que dice Test Extracted Only, es decir, si ustedes agregan un archivo y pueden agregar esto, por ejemplo, y si le pongo describir la imagen, no va a poder describir la imagen, ¿ok? Va a decir, le va a generar un error porque solamente quieren datos específicos solamente. Una vez que tenemos esta parte que es de interfaz, y acá a la izquierda, fíjense que pueden ir agregando chats conversacionales, similar a OpenAI, por supuesto no tiene toda la infraestructura que tiene OpenAI, con GPTs, etcétera, etcétera. O sea, es una primera aproximación. OpenAI es más potente en todo esto, pero acá lo interesante es la inteligencia y los costos. Bueno, y acá lo vamos a ver un poco mejor en la plataforma de API Platform. Si hacemos clic acá, acá tenemos la información para conectarnos a la API, ¿ok? Fíjense acá, básicamente me va diciendo el consumo, Montelus, DeepSeek, básicamente. Acá le tienen que cargar plata, como OpenAI, básicamente. Le pueden cargar, en OpenAI lo mínimo son $5, acá pueden arrancar de $2 y empezar a utilizarlo, básicamente. Y acá tienen las key, con estas key es la que van a utilizar para crear new key, se van a conectar a N8N, ¿ok? Para utilizar todo esto. Y acá un poco para que puedan entender DeepSeek y sus ventajas, es que básicamente esto es una comparación entre los diferentes modelos de DeepSeek R1, por ejemplo el R1 12B, DeepSeek B3 y OpenAI 01, que es el modelo más potente en este momento que yo estoy grabando esto, básicamente. Y fíjense que en azul es DeepSeek y en gris es OpenAI con sus diferentes modelos. Y fíjense que prácticamente es superior, acá prácticamente está casi igual, acá en matemática, por ejemplo, es superior. Así, fíjense que en los resultados por categoría prácticamente es superior o igual, no tiene nada que envidiarle a OpenAI, inclusive en algunas ramas como la matemática es superior, ¿ok? Fíjense, y acá lo interesante, el costo. Fíjense, modelo búsqueda profunda R1 del DeepSeek vale 0.55 centavos de dólar la entrada, la información, mientras que OpenAI vale $15. Y el coste de salida por millón de fichas, $2.19, mientras que OpenAI vale 60. Fíjense la diferencia que hay en cuanto a los costos. Imagínense a medida que nosotros crezcamos en volumen de información, de conversaciones. Esto claramente implica un presupuesto totalmente más reducido con un modelo que es igual de inteligente que el de OpenAI. Y esto que cambia un poco el panorama en juego en cuanto a los costos. Ya venía diciendo hace rato que los costos se van a ir reduciendo a medida que aparezcan competidores, porque esto es así. Mientras más competidores hay en el mercado, los costos tienden a reducirse.
Entonces vamos a ver qué estrategia utiliza OpenAI, si reduce los costos, si no, vamos a ver porque realmente mucha gente va a empezar a migrar a estos modelos, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo conectamos para automatizar procesos en nuestros agentes, ¿ok? Bien, acá vamos a OpenAI, este es un modelo que básicamente combina los dos porque ahora vamos a ver las limitancias que tiene DeepSeek por el momento, ¿ok? Acá estoy conectando China, América, le puse OpenAI. Este es un modelo que recibe información de entrada, mensajes, por ejemplo, acá podemos tener conectado cualquier cosa, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, etc. Este es el DeepSeek, el modelo chino, y después pasa a OpenAI y después genera una respuesta. Pero Edu, ¿por qué estás pasando a OpenAI? ¿Por qué no puedes hacer directamente esto? Cortamos acá y conectamos acá. ¿Por qué no podríamos hacer directamente eso? Ahora bien, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos hacer esto. Fíjense, si yo abro el chat que está acá abajo y le pongo hola, y acá me genera una respuesta, ¿ok? Bien, ¿y para qué usas el modelo OpenAI 1? Bueno, te digo por qué. Es que el DeepSeek no puede usar funciones de tools. ¿Qué son tools? El calendario, un Gmail, una base de datos vectorial. No puede conectarse a herramientas, a tools, ¿ok? A diferentes herramientas. No se puede conectar. No sé si un agente seguramente se va a conectar a un Gmail, a un calendario, a una herramienta, ya sea para detectar el clima. Entonces, lo que hacemos es que eso lo haga OpenAI. Entonces, por eso necesitamos los dos, ¿ok? Entonces, lo que hace DeepSeek es agarrar la entrada, ¿ok? Que inclusive va a tener un coste mucho más bajo. Esa entrada puede ser algo inmenso o más cortito. Va a procesar la información. Y acá básicamente tiene una instrucción el agente, donde dice, eres un experto, y a todas las instrucciones, había si por haber, que acá básicamente lo que arma es, a partir de entrada, toma la entrada, arma una estructura de cómo responder esa respuesta, y dice, che, OpenAI, vos tenés que utilizar estas herramientas y hacer esto. Es como que este es el jefe, el cerebro, básicamente, el capo tutuicapi, y le dice a su empleado OpenAI qué tiene que hacer, ¿ok? Entonces, de esta manera es funcional. Podemos utilizar las tools mediante OpenAI y esto es el que va a procesar todo, básicamente. ¿Ok? Por eso hacemos esto. Ahora bien, ¿cómo conectamos DeepSeek? Bien, esto si se fijarán, si yo abro acá, esto es un agente. Un agente es esto que está acá. Se pongo ahí Agent, Advanced IA, IA Agent. ¿Ok? Básicamente es esto. Es lo igual que todos. Pero fíjense, acá si ven el circulito, es el circulito de OpenAI. Vos decís, Edu, ¿qué pasa? Acá veo, me decís DeepSeek, pero veo el circuito de OpenAI. Sí, pues nos conectamos a través del módulo de OpenAI. Es decir, si yo abro esto, fíjense, yo tengo credenciales, le puse DeepSeek. Pero si yo edito esto, fíjense, tiene la API key de DeepSeek, que como le mostré, esto se saca de, si van a la página, API Platform, de acá sacan la API. ¿Ok? Acuérdense que para usar tienen que cargarle crédito. Desde acá. Van a API key y acá queda una API, por ejemplo, N8N, ahí tengo 3 claves, copian esto y esto lo pegan en DeepSeek. Y ahora cambiar esto, acá, atentos acá, porque hay muchos videos donde acá le ponen OpenRouter de OpenAI. Que eso va a ser mucho más lento e ineficiente. Entonces tiene que poner la URL de DeepSeek, que si se fijan en la documentación, acá esta es la documentación de DeepSeek, ¿ok? Tiene la base URL y tiene que poner esta dirección. También puede utilizar la B1, como les dice acá. Y eso es lo que pegan en la parte de credenciales. Y eso es el primer paso. Y después en el modelo, básicamente, por ejemplo, van a expresión, o lo dejan en fix como ustedes quieren. Van a expresión y básicamente ponen DeepSeek Reason, que inclusive está explicado en la documentación, gente. Van acá abajo y dice, vos para el modelo podés utilizar el DeepSeek Chat o el DeepSeek Reason. ¿Ok? Básicamente copias y pegas esto. Yo lo que hice acá es básicamente entrar acá. Puse expresión, lo pegué y ya, básicamente. Por más que ponga esto, me funciona. Entonces si yo hago esto, ahí está conectado. Me das instrucciones para elaborar un plato de comida vegana. Fíjense, actúa DeepSeek primero,
con el modelo de DeepSeek, no es OpenAI, y ahora DeepSeek lo va a derivar. Acá me faltó conectar. Bueno, vamos a frenar todo esto. Me elaboras un plato de comida. Bueno, como les desconecté para mostrar el ejemplo, lo había desconectado y ahora sí, le damos y ahora fíjense, trabaja DeepSeek con su modelo y ahora lo va a derivar a OpenAI. Fíjense, porque la respuesta final la terminando dando OpenAI. Y ahí va. Va a OpenAI, agarra el modelo, Tuki. Y acá. Receta combinada celular, Básicamente, OpenAI lo único que hace es como ejecutar la tarea, básicamente. Pero todo el razonamiento lo hace DeepSeek, ¿ok? Y es así como funciona la DeepSeek Connection, que mucha gente está empezando a migrar a este tipo de soluciones, porque, por supuesto, como les comenté, todo ese razonamiento más profundo te lo hace DeepSeek, que es muchísimo más barato, y usas OpenAI para ejecutarla directamente la tarea, y ya, básicamente. Entonces, esto replantea un poco en cómo armar arquitecturas escalables y eficientes de inteligencia artificial. Después, la creación de agentes con N8N dentro de la comunidad, tienen la sesión de DeepSeek, por supuesto. Tienen por acá DeepSeek, conectar DeepSeek, y acá les dejé todos los recursos, básicamente. Toda la documentación, la página web, los rendimientos de DeepSeek versus OpenAI, la documentación para agregar las páginas web, los modelos que quieren utilizar, en este caso usamos el R1, y la plantilla lista, esta misma plantilla que les mostré, lista para descargar e importar en sus sistemas. Ahí tienen todo armado, y si por supuesto quieren arrancar desde el principio, pueden arrancar desde el principio y configurar en 8N, etc. Sin más, nos vemos en la próxima clase.